y por último Barranquilla, solo se tomó esta muestra de estas 4 ciudades. Y las áreas de la empresa con teletrabajo está la comercial y la de ventas, la producción, la administrativa, financiera y mercadeo. Esto también digamos que obedece a que en estas actividades pues es susceptible de realizar a través de las tecnologías de la información. Bueno, en cuanto a los beneficios, que es un poco esta charla, cuando se le pregunta a las empresas si percibe un beneficio con el teletrabajo, el 69% dice que sí, el 31% dice que no. Los beneficios que percibe la empresa, dice ahorro de recursos financieros, mayor productividad, facilidades para los trabajadores, ahorro de tiempo, mayor rentabilidad y calidad de vida para los trabajadores, ¿no? Esos son como los dos beneficios que perciben de parte y parte. Inclusive una vez se le preguntaba a un trabajador, bueno, ¿usted qué beneficios percibe? Y dice, no, yo he notado que la suela del zapato no le he gastado tanto. ¿En serio? Uno dice, no, es tacaño, ¿no? Pues, pero en serio, a ese tipo de cosas uno escucha. La otra ocasión, pero un tema muy importante es el tema de calidad de vida. Sonia nos contaba esta historia la vez pasada, y era una señora que también, la empresa empezó a teletrabajar y ella dijo, no, yo no quiero, hay una resistencia muy fuerte con el teletrabajo por las mujeres también, y digamos que esa persona decía, no, yo no quiero, resulta que su hijo, cuando llegaba de clases en la tarde, un niño de 8 años, le tocaba esperar en la caseta del vigilante todos los días a que ella llegara a las 6, 7 de la noche, ¿no? El jefe le propuso que implementara que teletrabajara y la persona empezó a teletrabajar. Y ella, pues es un cambio muy importante porque el niño es como si estuviera agradecido con ella, pues porque no le toca esperar todo ese tiempo, pues en la calle, esperar que llegue la mamá y los peligros que puede correr, ¿no? Entonces digamos que hay muchos beneficios sí muy importantes, más cualitativos que cuantitativos, ¿no? Que ahora también más adelante lo vamos a ver. Siguiente. Las barreras, esas son las barreras que también vienen siendo mitos. El mayor obstáculo del teletrabajo no es la tecnología, no es lo legal, es la cultura, ¿no? El jefe siempre quiere ver 8 horas sentada esa persona, así esté facebookeando, no importa, está allí, ¿no? Entonces es un tema cultural, el tema muy fuerte, quitarle el cerebro, quitarle esa idea del pensamiento, esa idea de que, mire, usted puede trabajar sin necesidad de ser un lugar físico, ¿no? Eso es muy complejo y es el tema sin duda, pero igual uno dice cómo uno mide el tema cultural, ¿no? Por eso ambos ministerios siempre han venido promoviendo el teletrabajo, pero o sea, se promueve mucho porque es un cambio de paradigma, o sea, es un cambio de paradigma y obviamente no es fácil. Entonces la inversión en tecnología e infraestructura obviamente es una gran barrera. Estos días, muy triste, recibí una noticia muy triste porque en Cali, yo soy de Cali, me informó una empresa que se llama La Arepería. Ellos pues venden arepas, pero pues, ¿cómo les digo? Pues venden arepas, pero son muy grandes pues. Y ellos en este momento implementaron el teletrabajo con 10 personas, tanto en condición de discapacidad como mujeres, cabeza de familia, en barrios muy pobres de la ciudad, distrito de Agua Blanca, de Cepaz, son barrios muy pobres. Y no sé si está Sonia, pero sí, o alguien de Minti, pero sí fue muy triste porque ellos cerraron su pilotaje, duró 4 meses. No pudieron avanzar porque el ancho de banda no es suficiente y el internet se cae cada instante en su barrio, es un estrato 2, y pues estas personas no pudieron, digamos que las personas, pues, no pudieron avanzar más con el tema. Obviamente, pues, los van a mirar si lo incorporan de nuevo pues, a sus oficinas principales, pero no hay que subestimar la tecnología, es muy importante y más para estos grupos que son los que hay que llegar a esos grupos para generación de nuevos empleos. El tema de cultura organizacional de la empresa, ¿no? Entonces es muy común, hay compañeros de trabajo que se molestan porque el otro está teletrabajando, se molestan. Bueno, ¿y dónde está fulanito? No, se está teletrabajando, como así, o sea, no, ese no está, no vino, hoy es descanso. Entonces, y es un tema muy complejo y obviamente eso también va en mal adopción del teletrabajo. Si usted va a adoptar el trabajo en la empresa y ese día el escritorio está vacío, obviamente el otro va a sentir ese espacio vacío. Entonces colocar un avisito diciendo que estoy teletrabajando, pero te puedes comunicar conmigo, es decir, ser contactables,
¿no? Porque muchas veces se rompe la comunicación porque creen que es que el que no está ahí, no está hoy, está incapacitado, entonces no lo llaman, no lo buscan y no. El teletrabajo no me puede permitir romper esa comunicación. El control de la productividad de los teletrabajadores, sin duda alguna, es uno de los grandes problemas. Yo cómo mido la productividad. De por sí, las empresas, la productividad es compleja de medir, o hay muchos indicadores para medirla, pero hay muchas empresas que desconfían del teletrabajador. Hay una desconfianza profunda y el teletrabajo está basado en la confianza. Está basado en la confianza. Entonces, si no hay confianza, pues difícilmente se puede avanzar en el tema, ¿no? Aunque también hay herramientas que yo creo que ahorita Alejandra les va a explicar, unas herramientas interesantes que existen en el mercado para verificar que se esté cumpliendo con sus trabajos. Bueno, en general otras barreras, que es personal no capacitado, desconocimiento de la regulación, seguridad de la información es un tema muy importante. Bueno, ¿yo cómo hago? Si yo le entrego mi equipo, la empresa le entrega un equipo a una persona, a un trabajador, y si esa persona no le vaya a entregar el equipo a una tercera persona, ¿no? ¿Qué va a hacer con la información que sacó de la entidad? Bueno, son cosas que el departamento de TI debe preguntarse. Siguiente. Rápidamente, ¿qué aspectos debemos considerar para adoptar la implementación del teletrabajo en la empresa? Son 4. El legal, es decir, adecuar a la empresa en cuanto blindarse, entre comillas, jurídicamente o cumplir con los requisitos que exige la ley, ¿no? En cuanto a regulación jurídica. En cuanto al aspecto administrativo, todo hay que decirlo, hay muchas empresas que implementan el teletrabajo para ahorrarse costos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale un metro cuadrado en Bucaramanga? Y resulta que de ese metro cuadrado resulta que tengo, digamos que en promedio son 2 metros cuadrados por espacio, por escritorio, o 2 o 3 más o menos, y eso cuánto le implica a la empresa, y resulta que esa actividad es completamente teletrabajable. Entonces yo me puedo ahorrar, por ejemplo, el caso de Nutresa ha desocupado varios pisos implementando el teletrabajo, ¿no? Es el caso de Eloy también. Entonces, digamos que lo utilizan con una medida para ahorrarse espacios físicos, ¿no? Espacios físicos como tal. Entonces hay que mirar eso, escritorios compartidos. Hay muchas empresas que quieren aumentar su nómina, pero no lo aumentan porque no tienen espacio. Entonces, ¿por qué no mandamos a teletrabajar a 10 personas, 2 días y medio, y las otras 10 personas que vamos a traer, pues teletrabajan otros 2 días y medio? Así compensamos y no tenemos que alquilar nuevos espacios, y ahí nos estamos generando unos ahorros significativos. En el tema organizacional, pues mirar cuáles son los criterios de selección para el teletrabajo. Usted no puede ser subjetivo, entonces uno a veces ve en la empresa cuando uno está trabajando y uno le pregunta al jefe, bueno, esos son los listados de las personas que quieren teletrabajar. Tú no le preguntas al jefe inmediato de esas personas, ¿usted qué piensa? Y dice, no, ese es re perezoso, yo no va a teletrabajar, no quiero que teletrabaje, no, esa me cae como mal. O no pueden ser criterios de selección, o de criterios tanto porque me cae muy bien, ni tanto de exclusión ni de selección, ¿no? Tienen que ser criterios objetivos, la persona debe cumplir con esos criterios como tal, ¿no? Es decir, no decirle no porque no, ¿no? Obviamente a esto viene una fase en el aspecto organizacional que es el tema psicosocial. Por ejemplo, si una persona sufre de depresión, de soledad y la mandamos a teletrabajar, ¿qué pasa? Pues nos la tiramos. Entonces, hay que mirar muchas cosas psicológicas también, hacer pruebas psicológicas. Digamos que el teletrabajo es una metodología de cómo se debe adoptar. También por eso se hace una prueba psicosocial y se hace una capacitación en competencias para el teletrabajo. Está el aspecto tecnológico. En ese aspecto tecnológico se identifica el perfil de cada trabajador que usa, si utiliza simplemente Microsoft, utilizan un paquete de Office, por ejemplo, o ya herramientas más robustas. Entonces se identifica el perfil y se verifica también y se determina los niveles de seguridad de la información, ¿no? Por ejemplo, en los ministerios hay gente que maneja el tema con el Ministerio de Hacienda, sistemas, etcétera, que no pueden, información que es muy sensible o confidencial, que no puede ser accedida desde una X entidad o desde afuera. Entonces, por ejemplo, esas personas no pueden teletrabajar, pero ojo, es ahí donde yo, por eso al comienzo les decía, es un modelo de organización laboral, porque si bien no puede trabajar en esas actividades, otras actividades sí. Entonces no es que por eso hay que más que mirar perfil, hay que mirar son procesos y funciones. De todas esas funciones que yo hago, realizo, estas 5 sí las puedo teletrabajar y estas no, y yo organizo mi trabajo, digamos que es como el objetivo. Siguiente.
En la adopción del teletrabajo tenemos una metodología y son básicamente estas fases, que son diagnóstico, planeación, puesta en marcha y seguimiento. En diagnóstico uno diagnostica todas las fases legales, organizacional, tecnológica y administrativa y financiera. En la fase de planeación ya uno establece un cronograma, cuánto durará el pilotaje se recomienda que dure mínimo 6 meses, se recomienda que se haga en una parte, en áreas o en un 10% de toda la planta, se recomienda siempre un 10% para poder tener como, digamos, indicadores o poder medir en efecto si funciona o no el teletrabajo. También lo podemos hacer por áreas de la empresa. Y en general la planeación lo que nos robuste es el proceso de selección, preselección, etcétera, etcétera. Llega la puesta en marcha, ya es la hora cero, ya cuando son paticos al agua, todos a teletrabajar, y es donde empiezan los problemas. Entonces hay que monitorear muy bien esa primera y segunda semana, pues para mirar qué errores hubo en el proceso de la implementación, qué se debe corregir. Aquí en la fase de planeación, bueno, en la fase de planeación es cuando se hacen las visitas, la ARL. Ojo, la ARL no está obligada a hacer las visitas a los trabajadores a verificar si cumple con esas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La obligación es del empresario, es del empleador. Lo que pasa es que la ARL debe apoyarlo, entonces la ARL debe explicarle y vamos a hacerle unas cuantas, 5 visitas apoyándole, pero la obligación obviamente es del empleador. Y ya viene un tema de seguimiento. El tema de seguimiento es verificar si en efecto están cumpliendo con esos indicadores, si está aumentando la productividad o si está igual o definitivamente no está funcionando el teletrabajo como tal y mirar si continúa o no. Siguiente. Hay unos beneficios, los voy a hablar muy rápido porque ya hemos abordado mucho, no sé cuánto tiempo me queda y no quiero como ser tan reiterativa. Obviamente para el negocio ya les dijimos, son temas 5 minutos, bueno, avanzamos más rápido. Para las operaciones, el poder controlar y hacer seguimiento al tema a las actividades por el tema tecnológico. Para el área de tecnología, pues obviamente la política de traer tu propio dispositivo también genera pues unos temas interesantes, escritorios virtuales, flujo de información y reducción en el esfuerzo de mantenimiento de equipos. Siguiente. Para el teletrabajador, ahorro en el pago del parqueadero de un día, por ejemplo en Bogotá, que un parqueadero una hora puede costar 12.000 pesos. Ahorro en el combustible en kilómetros cuando se va a trabajar en el carro, reducción de estrés laboral, es muy importante esto, cómo impacta positivamente, ahorro anuales relacionados con ropa, calzado, cuidado personal y reducción de dinero invertido en cuidado de menores, hasta en almuerzo, ¿no? Siguiente. Beneficios para la sociedad, reducción de la huella de carbono, pues al evitar esos desplazamientos, inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad y obviamente el mejoramiento de la movilidad de la ciudad como tal. Siguiente. Rápidamente, estos son los beneficios de algunas entidades que han percibido con el tema de teletrabajo. Por ejemplo, la Contraloría General de Antioquia es un caso exitoso de teletrabajo, es un modelo muy lindo. Ellos hace tiempo vienen implementando el teletrabajo con 120 funcionarios. Ellos, de los beneficios que tuvieron en el tema de teletrabajo, está el aumento de la productividad, está conciliación vida laboral, vida familiar, ahorros en desplazamientos, mayor cultura de autocontrol, reducción de costos de servicios públicos, inclusive de impresión, y mejoramiento de la cultura laboral. Esos fueron los beneficios que la Contraloría identificó cuando adoptó el teletrabajo. Siguiente. En Carvajal, ellos de pasar de la 90, bueno, eso es una entidad privada, ya digamos que la entidad privada no es que usted, vamos a ver si usted me va a aumentar la productividad, no, usted tiene que ser productivo en una entidad privada, sencillo. Pero entonces del 90% de las metas cumplidas pasaron al 103% de metas cumplidas con la adopción del teletrabajo. En cuanto al área del servicio al cliente, la gestión de llamadas pasaron un cumplimiento mensual del 100% al 140% con teletrabajo. Y en ahorro de costos sin teletrabajo invertían más de $445.000 y con el teletrabajo $397.000 con un ahorro del 8.9%. Siguiente. Bancolombia, ahorita más o menos lo mencionó Sonia, ellos han identificado esto, espacios, eficiencia en el espacio, mejoramiento de la productividad, satisfacción en el mejoramiento de calidad de vida, fomento de autogestión, fortalecimiento de la confianza y reducción de tiempos en desplazamientos, ¿no? Listo, siguiente. Edatel, personas con discapacidad, muchos de ellos, de esos trabajadores de Edatel se beneficiaron porque eran personas que les es complicado cuando es discapacidad física el acceder al transporte, acceder a las escaleras. Ustedes saben que hay muchos edificios que no tienen las condiciones suficientes que sean accesibles.
se ahorraron costos por el teletrabajo, también calidad de vida, conciliación de aspectos laborales y personales y motivación para el teletrabajo, que fue generada por el teletrabajador y no por la empresa. Siguiente. Este rápidamente es a nivel, ya les di como un contexto nacional, a nivel internacional. Este es un estudio muy reciente de Ipsos, el cual demostró que los teletrabajadores son, esto es del 2013, que los trabajadores remotos son ligeramente más comprometidos en su trabajo. Los trabajadores remotos tienden a trabajar 4 horas más que otra persona que está en la casa, que está en su oficina, son más comprometidos, y que los que trabajan los 5 días a la semana tienen el mismo nivel de compromiso con los que trabajan los 5 días o 6 días en la oficina. Siguiente, y este es de Cisco, que aproximadamente el 69% de los empleados considera que su productividad mejora cuando trabaja a distancia. El 67% dijo que la calidad de trabajo pues, mejoró con esta adopción, y el 91% considera que es importante para su satisfacción personal, y el 80% para la calidad de vida. Entonces, finalmente vemos cómo coinciden unos indicadores en el mejoramiento de la productividad de la organización o con la adopción del teletrabajo, que es mejoramiento de la productividad y calidad de vida, ¿no? Es muy importante, y Sonia lo mencionaba ahorita con el estudio de semana, que también tuve la oportunidad de leerlo, sobre cómo la calidad de vida se desvanece con el transporte. Son las personas que no viven a 20 minutos o 10 minutos cerca de su trabajo, son personas insatisfechas. Y, por ejemplo, el caso de Bogotá, que un trayecto en promedio dura de 71.5 minutos en desplazarse solo un trayecto, multipliquen eso, sumen eso por ida y regreso, nos dan más de 2 horas. Y en el año, ¿cuántas nos da? Nos da más de 15 días. Entonces uno dice 15 días invirtiendo solo para movilizarnos. Entonces es un tema que uno se cuestiona y lo considera pues como pertinente. Entonces esos son, digamos, que los principales beneficios que hay en el teletrabajo, y muchísimas gracias, y quedo pendiente de cualquier duda. Tenemos espacio para 2 preguntas breves y concisas. Buenos días. Tú ahorita mencionabas que los trabajadores remotos generalmente invertían 4 horas más de su trabajo. Yo quisiera saber si hay un manejo en particular para horas extras o cómo se realiza. Claro que sí. Este estudio es solo en Estados Unidos, ¿no? Este estudio les mostré, no es en Colombia. En Colombia, ¿cómo se maneja las horas extras? ¿Me están escuchando? Sí. Las horas extras en el tema de teletrabajo. En el tema de teletrabajo es normal. Ojo, la ley 1221, digamos que eso se corrigió entre comillas en el decreto, pero digamos que la ley tiene un nivel superior que el decreto. La ley establecía que la persona podía trabajar a la hora que quisiera. Entonces, obviamente trae sus beneficios, porque yo como mi trabajo y yo, no, trabajo hoy de 5 a 12 de la noche, ¿no? Incluso hubo empresas muy grandes que empezaron a implementar el teletrabajo así, y fue problemas porque la gente se levantaba a las 4 de la mañana y trabajaba hasta las 12 del mediodía y listo, queda desocupado, y en la tarde que lo necesitaban, pues ya no lo encontraban. Entonces eso genera complicaciones. Entonces el teletrabajo aplica a la misma hora en que tú trabajarías dentro de la oficina. Es decir, si trabajas de 8 a 6, a 8 a 6 teletrabajarías. Ahora, pero entonces, ¿qué sentido tiene si voy a estar atornillado en una silla también las 8 horas como en mi trabajo? Pues para eso me voy a mi trabajo. Resulta que, dependiendo de las ARLs, que son muy flexibles, el caso de Positiva, donde establecen 2 horas de flexibilidad. De esas 8 horas, pues es que el teletrabajo también es para conciliar la vida, tu vida personal, y yo en esas 2 horas necesito ir al banco, necesito recoger a la niña, necesito sacar al perro a pasear. Entonces, hay 2 horas de flexibilidad. ¿Para qué? Para que en esas 2 horas tú hagas tus vueltas personales. Por ejemplo, Carvajal adoptó esta flexibilidad de 10 a 12 de la mañana, al mediodía. ¿Por qué? Porque identificó que de 10 a 12 del mediodía es cuando cae el ancho de banda y la productividad merma. Entonces, para evitar eso, pues en esas 2 horas ellos establecieron su flexibilidad. Entonces, es eso. Ahora, si nos pasamos de esas horas, tiene que solicitarse por escrito por parte del jefe inmediato y que quede soportado, el cual solicite ese aumento, o que trabajar más de 2 horas como tal, o trabajar más de las horas que de la jornada laboral, digamos que para eso. Ahora, si el trabajador es el que quiere, por mérito, que quiere quedarse más, digamos que ahí, entre comillas, la empresa no es responsable, entre comillas, porque él tiene que generar, a través de su programa de salud ocupacional, pues verificar que se esté cumpliendo con las condiciones también de psicosociales y etcétera, digamos, de seguridad, para que él pueda continuar trabajando.
Bueno, la ley de discapacidad, la 1618, habla de implementar estrategias a nivel de ministerios para la población en condición de discapacidad. Los empresarios le tienen miedo a emplear a ese tipo de personas. Actualmente, a nivel nacional, política pública, estamos buscando, implementando estrategias de que dejen el miedo. ¿Cómo podemos, no digo obligarlos, pero sí de que tomen más conciencia de emplear a ese tipo de personas? Somos más de 4.500.000 en Colombia, donde el 10% solo son los que estamos trabajando. Pues gracias a Dios cuento con empleo, estoy trabajando, trabajo en la Gobernación de Santander. Necesitamos estrategias claras hacia los empresarios, que se enamoren del proyecto de teletrabajo para la población en condición de discapacidad, no sea desde la casa o sea desde un punto específico. Y si tienen que adecuar su infraestructura, pues Ministerio de Trabajo y Minitit que puedan apoyar este tipo de iniciativas. Gracias, demasiado buena tu pregunta, porque yo creo que el teletrabajo precisamente debe servir para eso, para incluir a grupos vulnerados y para fomentar y generación de nuevos empleos. Si me preguntas, pues, ¿qué te digo? El año pasado que trabajé en el ministerio, ayudé a elaborar el COMPES que hablaba Sonia. Ahorita estaba, pues, era muy poco lo que faltaba hacer, y dentro de ese COMPES, una de las incorporaciones o lo que se dejó es que el empresario responde a esos estímulos, a incentivos. Entonces, digamos que allí lo importante es generar es incentivos para los empresarios, ¿no? El año pasado también, no sé, creo que mi trabajo lo va a retomar, tenemos un proyecto muy lindo y era contratar las empresas muchas veces no contratan a personas con discapacidad, además de los problemas legales, además lo que dijo la Corte Constitucional, que cada vez restringe, sobreprotege tanto a la persona con discapacidad que realmente la está excluyendo del mercado laboral por todos los requisitos que exige al momento de su destitución de una empresa. Entonces, básicamente ese proyecto, ¿qué consistía? Consistía en que las personas se contrataban, las empresas lo contrataban, pero el ministerio daba la tecnología, daba el soporte, adecuaba el espacio como tal, pues para que la empresa no incurriera en ese gasto, ¿no? Digamos, es un poco lo que te puedo decir que se iba a hacer, no sé si habrá hecho, es un proyecto que quedó. Y en cuanto a COMPES, digamos que es un poco eso lo que se quiere hacer. Si tú me preguntas, no hay ninguna, pues, que sepa que se ha hecho hasta ahora, digamos que se ha fomentado eso. Hay empresas que están destinadas, por ejemplo, el Grupo Sura en Cali va a implementar un proceso, está en ese proceso ya con personas con discapacidad. Sin embargo, el problema, por más política que haya, es sin duda que hay que modificar la ley para que a las empresas, uno de los problemas que hay en Colombia es que si una empresa contrata a una persona con discapacidad no la puede despedir fácilmente. Entonces hay que pedirle permiso al ministerio, y prácticamente si la llega a despedir, ¿qué pasa? La despiden y muchas personas con discapacidad han demandado y los tienen que contratar. Entonces, los mismos grupos de discapacidad han pedido que dejen eso. Es decir, una persona con discapacidad que, ojo, tiene, digamos que por su condición, es mucho más comprometida que otra persona, es mucho más apasionada con su trabajo. Pero, ¿qué pasa? Pero por crearles tantas condiciones especiales, lo que ha sucedido es que la misma ley los discrimina. Entonces, si los quieren despedir, no es fácil que los despidan, que prácticamente tienen como un fuero. Entonces, eso a las empresas les da miedo contratarlos porque no los van a poder despedir. Entonces, los mismos grupos de discapacidad que han dicho, por favor, dejen de tratarnos así. Si yo llego borracho, pues también aplíqueme la sanción como el que llegó borracho y no tiene ni discapacidad. Entonces, esos son tipos de las cuestiones que ha sucedido, pero sin duda alguna, creo que un avance es esta tecnología que implementó el MINTIC, pero digamos que esas son las políticas que se piensan hacer, sin embargo no hay una acción concreta. La Red Nacional de Fomento del Teletrabajo tiene una mesa especial de grupos vulnerables y ahí está el Ministerio de Protección Social, falta ver qué se logra hacer, pero básicamente es eso. ¿Listo? Listo, Bueno, muchísimas gracias, doctora Heidi, por la compañía.